Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero, al menos, dale a me gusta, mira este programa, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Chris Hedges. Chris es un periodista, autor y comentarista político estadounidense. Su canal de YouTube y su Substack estarán enlazados en la caja de descripción. Chris, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias por invitarme. Si pudiéramos empezar con una perspectiva más amplia. La última vez que nos vimos, el presidente Trump había sido elegido, pero aún no había asumido el cargo. ¿Cuál es su valoración de la administración Trump hasta ahora? Bueno, Trump en sí mismo es intelectualmente superficial, impulsivo, errático y carece de enfoque. Desafortunadamente, las personas que le rodean, y me refiero específicamente a los autores del Proyecto 2025, saben exactamente lo que quieren imponer a través de su administración. Le entregan el rotulador, él firma las órdenes ejecutivas. Es una lectura difícil, densa, pero realmente es el plan maestro para la deconstrucción del Estado administrativo. Eso incluye los servicios sociales, el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental, programas como Comidas sobre Ruedas, y la reducción del Estado a un sistema autoritario cuyo objetivo principal es, por supuesto, el enriquecimiento de la clase multimillonaria, de la cual Trump es miembro, pero también la seguridad nacional, la seguridad interna, el control interno y el mantenimiento y la expansión del imperio. Así que está convirtiéndose rápidamente en un Estado autoritario que replica todas las características de cualquier Estado autoritario. Con esta excepción, por supuesto, es un imperio, lo que en realidad lo hace más frágil. Pero hacia ahí nos dirigimos. Eso es lo que está ocurriendo. Y las instituciones, incluidos los tribunales, que tienen la capacidad de detenerlo, han sido neutralizadas. En el sentido de que puedes tener jueces que emitan fallos en contra de las decisiones de Trump, pero no se hacen cumplir por el Departamento de Justicia dirigido por un adulador de Trump. Ha colocado a sus aduladores, estas personas son mediocridades incompetentes, pero los ha colocado por toda la administración. Y luego están las grandes instituciones, incluidas las universidades, que de manera muy ingenua piensan que pueden apaciguar a Trump cerrando programas sobre Oriente Medio y expulsando a estudiantes que protestan contra el genocidio. Eso también ocurre en los medios de comunicación. Ves a bufetes de abogados cediendo ante Trump, ofreciéndole asistencia legal gratuita. Ves a CBS resolviendo una demanda, creo que fueron $16 millones, con Trump, una demanda absurda. Esto también es característico. Quiero decir, lo vi en la antigua Yugoslavia, pero es lo que sucede. Estas instituciones, por supuesto, cuando no hay ningún coste, hablan de diversidad y democracia, y en cuanto hay el más mínimo coste, lo abandonan. Pero están traicionando al país por sus propios intereses estrechos y egoístas. Y es una tontería porque a la larga ellos mismos pueden convertirse fácilmente en objetivos sin ningún tipo de protección legal. Y de nuevo, eso es característico de los regímenes autoritarios. Es decir, viste, por ejemplo, en la Rusia de Putin, cómo fue a por oligarcas muy poderosos. Pues Trump puede hacer lo mismo, me refiero con Elon Musk y otros. Así que eso es lo que está ocurriendo. Está sucediendo un poco más rápido de lo que la mayoría de nosotros sospechaba o predecía. Pero avanza rápido porque no tiene una oposición real, incluida, por supuesto, la de un partido demócrata en bancarrota, que es un cadáver político.
Dado este giro hacia el autoritarismo, hemos visto un aumento en el presupuesto del aparato de seguridad, y esto ocurrió después de despedir a cientos de miles de empleados federales, recortar la seguridad social, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿ves espacios? Y dado toda la capitulación que acabas de mencionar de las instituciones de élite, desde los tribunales hasta el Departamento de Justicia, incluyendo universidades, ¿ves espacios de resistencia? Estoy pensando en el ascenso de Zohran Mamdani, pero también vimos algunas manifestaciones contra el despido de empleados federales, etc. ¿Cuáles son los espacios desde los que puedes ver algo de resistencia, si es que los hay? Bueno, hay resistencia, pero es una resistencia de sectores de la población que no tienen un verdadero peso político. Así que sí, puede que Mamdani sea elegido, pero el aparato capitalista, lo paralizará y probablemente lo destruirá. Los estudiantes que han actuado como la conciencia de la nación, organizándose y protestando contra el genocidio, todos esos movimientos en cada campus, en un esfuerzo coordinado, han sido aplastados. El único mecanismo efectivo en este momento para frenar el auge del autoritarismo estadounidense o del fascismo estadounidense es el trabajo organizado con la capacidad de paralizar la maquinaria del Estado, de paralizar el comercio. Y eso se consigue a través de la huelga. Desgraciadamente, ha habido una guerra contra el movimiento sindical que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. La ley Taft-Hartley de 1947 aceleró esto mediante una serie de leyes draconianas, incluidas las leyes de derecho al trabajo. Solo alrededor del 11% de la fuerza laboral estadounidense está organizada, es decir, forma parte de un sindicato, y aproximadamente el 6% de ese porcentaje son empleados del sector público. Lo vimos con el intento de huelga de los trabajadores del transporte ferroviario de mercancías. Biden firmó una disposición, que es legal, para, esencialmente en nombre de la seguridad nacional o del interés nacional, prohibir la huelga. Así que ese es el único mecanismo, y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Desafortunadamente, el movimiento sindical es débil, y no tenemos ningún partido político, incluido el Partido Demócrata, que sería ayudar a los trabajadores. Tienes figuras como Mamdani, pero Mamdani, y bueno, creo que Mamdani es emblemático de la frustración que sienten grandes sectores de la población contra el duopolio gobernante, el duopolio corporativo que controla el país. Pero sin un centro de poder alternativo, sin una forma de confrontar y debilitar seriamente a las élites gobernantes, no veo nada que lo detenga, ni siquiera con una figura como Mamdani. Quiero decir, recuerda que ICE, con este nuevo presupuesto, ha recibido sumas de dinero asombrosas. Su presupuesto anual creo será ahora de unos 27 o 28 mil millones de dólares al año. Bueno, eso es más que el FBI, Seguridad Nacional y los alguaciles federales juntos. Son matones enmascarados y sin identificar. Muchos de ellos son reclutados sin ningún tipo de formación real. Están deteniendo a personas que tienen estatus legal, tarjetas de residencia, visados de estudiante, en las calles de las ciudades. Y a menudo los expulsan, deportándolos a lugares como esta prisión en El Salvador, o a estos centros de detención draconianos repartidos por todo el sur. Así que ICE se está convirtiendo rápidamente en una especie de escuadrón de matones, una fuerza paramilitar en la que nadie tiene protección alguna. Y de nuevo, eso es característico de cualquier régimen autoritario. Se ve lo mismo. Modi ha hecho lo mismo, por supuesto, en la India, pero también Sisi en Egipto y en muchos otros lugares. Es decir, ese empoderamiento de estas fuerzas paramilitares, en esencia estas fuerzas paramilitares descontroladas que no rinden cuentas y pueden aparecer en tu puerta, incluso si tienes estatus legal, y meterte en un coche sin identificarse jamás. Y lo siguiente que sabes es que estás en un centro de detención en Luisiana. Sí, ese presupuesto militar, ese presupuesto de ICE,
es la mitad de todo el presupuesto militar de Rusia. Y solo habría un puñado de países cuyo presupuesto militar total superaría los $30,000 millones. Mencionaste a los medios de comunicación. Sería útil si pudieras desglosar cómo los medios están capitulando, porque sabemos que en el ámbito de la política exterior, y hemos estado hablando de eso, los medios inventan narrativas sobre Irán, sobre Palestina y así sucesivamente. Dentro del ámbito nacional, ¿cómo crees que los medios de comunicación convencionales ayudaron a Trump? Porque Trump y la derecha, una de sus narrativas es que los medios convencionales están en su contra. Y si uno lee el New York Times, el Washington Post, los periódicos que a menudo se consideran liberales, no son necesariamente muy amigables con Trump. Pero, ¿existe alguna estructura más amplia en la forma en que capitulan? Me pregunto. Bueno, los medios, el nuevo modelo de los medios es que las entidades mediáticas están compartimentadas. Atienden a un grupo demográfico concreto. The New York Times, National Public Radio, que la administración Trump ha dejado de financiar, MSNBC, son esencialmente órganos del Partido Demócrata. Su audiencia, lo sabemos por encuestas, creo que en el caso del New York Times, como el 94-96% de sus lectores se identifican como miembros del Partido Demócrata, así que se adaptan a ellos. Y por supuesto lo mismo ocurre en la derecha, con Fox, Breitbart o estos otros canales. Así que ha habido una compartimentación de los medios. Y esto es, yo trabajé para New York Times. Podríamos pasar todo un programa criticando al New York Times, pero esto ha cambiado el panorama mediático. Ya no intentas llegar a una audiencia amplia, intentas alimentar los deseos informativos de un grupo demográfico concreto. Así que, por ejemplo, cuando Trump fue elegido por primera vez, los suscriptores digitales en la web del New York Times se dispararon. Quiero decir, fue un aumento enorme, pero saben por las encuestas que la mayoría de estas personas odian a Trump y que buscan en medios como el New York Times una forma de ayudar a derribar a Trump. Pues bien, alimentaron eso, alimentaron durante 2 años la fantasía del Russiagate, que de alguna manera Trump era un agente ruso. Todo esto era falso. Hicieron este podcast ridículo llamado The Caliphate, con un impostor que afirmaba ser miembro de ISIS y que alimentaba todos los estereotipos posibles contra los musulmanes, incluyendo en un momento dado, quiero decir, yo vengo de Oriente Medio, así que sabíamos que era absolutamente absurdo crucificar a personas en cruces y ese tipo de cosas. Desde que comenzó el genocidio en Gaza, han amplificado servilmente la narrativa sionista, incluyendo la acusación falsa de que hubo agresiones sexuales generalizadas el 7 de octubre contra israelíes, etcétera, etcétera. Pero no pagan ningún precio por ello, porque es lo que su demografía quiere escuchar, de la misma manera que Fox News no paga un precio por difundir sus propias teorías de la conspiración y fantasías. Por supuesto, eso tiene sentido comercial, pero es un golpe mortal para el periodismo. Así que los medios, al haberse fragmentado esencialmente en entidades enfrentadas, enemigos ideológicos, las acusaciones que Trump hace contra el New York Times o contra MSNBC o incluso NPR de ser hostiles, no son incorrectas, son correctas. Y la mentira por omisión sigue siendo una mentira. La mayoría de los periodistas en Washington sabían perfectamente que Biden tenía un grave deterioro cognitivo, pero lo encubrieron, no lo investigaron o no lo informaron porque son partidistas. Me refiero a medios como el Times. Así que sí, esa fragmentación de la prensa y la incapacidad de la prensa, no es un término que me guste, de ser imparcial, pero de informar honestamente sobre ambos lados del espectro político, ha desaparecido. Así que si criticas a Trump, normalmente estás encubriendo al Partido Demócrata y viceversa. Y eso es realmente peligroso porque por eso la prensa tiene tan poca credibilidad. Y con razón. Quiero decir, puedes remontarte al contenido del portátil de Hunter Biden,
sobre el que el New York Times escribía que era, ya sabes, propaganda rusa. No lo es. No había ninguna base fáctica para esa afirmación. Y por supuesto, era falso, pero tenían que desacreditarlo para que Biden saliera elegido. Así que eso es lo que le ha pasado a la prensa. Y eso en realidad ha alimentado el tipo de avance autoritario. Porque el periodismo, y yo concibo el periodismo como la labor de exigir responsabilidades al poder, sin importar quién lo ostente, se está marchitando y muriendo, salvo quizá por un puñado de nosotros en los márgenes del panorama digital. Quiero decir, yo vengo de los medios tradicionales. Solía trabajar en los medios convencionales. Pasé 15 años en The New York Times. Trabajé para la Radio Pública Nacional. Vengo de esa vieja escuela. Sí, de acuerdo. A menudo era una relación incómoda con editores que pensaban que yo era un quebradero de cabeza para la dirección, pero al menos existía un espacio para reporteros como yo. Ese espacio ya no existe. La última vez que hablamos, no delante de la cámara, sino detrás de ella, también discutimos sobre el espacio digital. Y me pareció que no eras muy positivo, ni siquiera respecto a ese espacio digital en el que tú y yo convivimos de muchas maneras. Hablaste sobre cómo los algoritmos impulsan ciertos tipos de contenido, y luego los creadores de contenido tienden a perseguirlos, acabando por renunciar a la diversidad o a materiales de calidad. Así que tengo curiosidad por saber si podrías compartir tus reflexiones, ahora que has formado parte de este espacio, que en algunos aspectos aporta análisis útiles, pero que también enfrenta graves limitaciones a la hora de establecer la narrativa, o, ya sabes, todo tipo de cuestiones que me comentaste. Si pudieras compartir algunas de esas ideas. Bueno, el mayor problema es que hay muy pocos reportajes. Los reportajes son, ya sabes, yo lo hice durante mucho tiempo, son costosos. Quiero decir, cubría Al-Qaeda. Estaba basado en París después del 11S. Cubría Al-Qaeda en Europa y Oriente Medio, no en Alemania porque no hablo alemán, pero hablo árabe, francés y español. Así que lo hice en todas partes, menos allí. Y creo que en un año escribí 5 reportajes. Quiero decir, algunos de esos reportajes tenían 5,000 palabras. Eran piezas de investigación sobre Al-Qaeda. Diría fácilmente que, incluyendo mi salario, The New York Times gastó, ya sabes, $300,000, $400,000 en eso. Bueno, eso, especialmente con el periodismo de investigación, requiere mucha mano de obra y es costoso y requiere habilidades. Quiero decir, por supuesto que se necesitan años para convertirse en un buen periodista de investigación. Eso es lo que me preocupa, que sí, puedes obtener buenos comentarios. Yo lo hago, y me va bien en mi Substack y en mi canal de YouTube. Pero por suerte, puedo recurrir a décadas de experiencia como reportero, así que no soy un novato. Pasé 20 años en el extranjero, entiendo Oriente Medio. Por supuesto, desde el punto de vista lingüístico, puedo comunicarme en árabe, pero me preocupa que el propio periodismo sea una víctima, en primer lugar. En segundo lugar, estas plataformas están monetizadas. Yo trabajo casi constantemente sobre el genocidio, pero esos programas suelen ser desmonetizados por YouTube, así que no puedo ganar dinero con ellos. Bueno, si intentas ganar dinero y ganarte la vida, entonces yo no lo hago, pero tu incentivo sería dejar de hacer programas sobre el genocidio y hacer programas sobre otra cosa como Epstein, que sí se puede monetizar. Y luego están los algoritmos. Ya sabes, estas plataformas mediáticas están controladas por grandes corporaciones que están integradas en el aparato de seguridad nacional, sin lugar a dudas. Yo tenía un programa en RT América, Russia Today. Se centraba en el imperialismo, el capitalismo, los partidos minoritarios, los activistas contra el fracking, Black Lives Matter, todo ese tipo de cosas. Y nada sobre Rusia. Pero en cuanto cerraron RT en Estados Unidos, YouTube hizo desaparecer el archivo de 6 años de mis programas. Desaparecieron. Se fueron.
Así que eso es una muestra del poder punitivo que tienen estas plataformas digitales. Y lo utilizan, lo hacen con algoritmos. Quiero decir, es casi gracioso. En mi cuenta de X, antes Twitter, nunca pasa de 270,000. Es decir, consigues nuevos seguidores y luego desaparecen. Algún algoritmo durante un tiempo era, no sé cómo está ahora, 272,000, pero se queda ahí. El algoritmo claramente ha decidido que eso es suficiente. Y eso es peligroso, porque a medida que las cosas se vuelven más extremas, a medida que éstas están bajo más presión, son entidades que buscan beneficios. Para eso existen. Y si voces como la mía o la tuya se convierten en un obstáculo para la acumulación de beneficios, entonces no dudarán en silenciarnos. Así que esa es mi mayor preocupación sobre el espacio digital. La administración Trump, como todos los sistemas autoritarios, está librando una guerra contra la prensa. Acaban de prohibir al Wall Street Journal porque el Wall Street Journal publicó una imagen que Trump, al parecer, había dibujado para el 50 cumpleaños de Epstein. Y no dejan que Associated Press entre en la sala de prensa porque no se refieren a Trump cambió el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Quiero decir, es mezquino y absurdo, pero también peligroso. No controlamos estas plataformas digitales, y las entidades corporativas que sí lo hacen no son nuestros amigos. Y esa es mi mayor preocupación. Una pregunta más sobre el ámbito nacional, y luego me gustaría terminar con un poco de discusión sobre política exterior. Recogiste la noticia de los archivos de Epstein y escribiste sobre ello. Quería preguntarte, ¿por qué lo escribiste? Leí uno de tus artículos y terminas escribiendo, y estoy parafraseando, dices quienes están involucrados en este negocio explotan no solo a mujeres y niñas menores, sino a todos nosotros, y que esto refleja a la clase dirigente. Así que, si pudieras desglosar por qué decidiste seguir o escribir esa historia, y qué significa también para nuestra audiencia global, quizá podrías darnos un poco de contexto sobre lo que es. Bueno, porque este tipo de abuso, una vez más, trasciende las líneas partidistas. Así que se puede ver el sectarismo dentro del panorama mediático en torno al asunto Epstein. Tienes a Fox News defendiendo a Clinton y tienes al New York Times y a CNN usándolo para atacar a Trump. Pero en realidad, Clinton está tan profundamente implicada en la red de pedofilia como Trump. Todos lo estaban. Y eso es lo otro. Trump forma parte de ese club. Todas esas personas que pensaban que iba a desmantelar el Estado profundo, incluidos los liberales crédulos, simplemente no entendían quién era Trump ni de dónde venía. Así es. Y se trata de cómo todo un sistema, incluido el FBI, ha sido utilizado para encubrir. Porque Epstein tenía cámaras, lo sabemos, instaladas en sus residencias y en su isla privada, Little St. James, y su mansión en Nueva York. Y cuando el FBI, después de que fue arrestado, abrió una caja fuerte, que era del tamaño de un armario, encontraron todo tipo de discos con nombres, ya sabes, joven más nombre redactado. Así que sabemos que no era solo Epstein, que estas eran grabaciones y eran discos duros. Así que esto era oro para el chantaje. Luego está la especulación. Acumuló bastante dinero y nadie podía entender por qué la gente le daba dinero. Bueno, tal vez era por el posible chantaje. Había conexiones claras con Israel, quiero decir su novia, Ghislaine Maxwell, y pruebas bastante sólidas de que su padre, Robert Maxwell, trabajaba para el Mossad. Pero todo eso desapareció. La caja fuerte fue vaciada. Está guardado en las bóvedas del FBI. Nadie lo ha visto. Y la gente no lo va a ver porque al parecer Trump aparece por todas partes en él. Michael Wolff, que escribió la biografía de Trump, afirma que Epstein le mostró varias fotos de Trump con estas chicas menores de edad. Estamos hablando de chicas de 13 y 14 años, ya sabes, sentadas desnudas en su regazo, ese tipo de cosas. Y luego hubo una declaración jurada presentada por una mujer. Usó un seudónimo, pero afirma que cuando tenía 14 años, o 13, no lo recuerdo, la obligaron a hacerle una masturbación y sexo oral a Trump.
junto con otra chica de 13 años. Y luego la compraron, como suele ocurrir en estos casos, firmó un acuerdo de confidencialidad y ha desaparecido. Pero esto no es solo Trump. Es toda la clase dirigente. Hice una entrevista con Nick Bryant. Él publicó los registros de vuelo y consiguió el Black Book, el famoso Black Book, y lo hizo público. Como periodista ha publicado más material que Pam Bondi y tiene, no sé, casi 1 millón de visualizaciones en YouTube, pero creo que es porque no lo estoy utilizando como arma para atacar a una facción política o a Trump, sino que estoy diciendo la verdad, que todo esto es un mismo club, demócratas y republicanos, y por supuesto multimillonarios como Wexner y Bill Gates, y gente del mundo del espectáculo, y todos forman parte del mismo club, del cual Trump fue miembro fundador. Por eso es importante, es una ventana a la depravación de la clase dirigente. Permíteme cambiar al tema de política exterior. Y si pudiéramos empezar con Gaza, mi impresión es que estamos viendo un cambio. Antes existía una especie de pretensión, al menos desde Tel Aviv, de que tenían algún objetivo militar, que a menudo se expresaba con esa frase tan manida de desarmar o acabar con Hamás. Por supuesto, en mi opinión, eso nunca estuvo justificado, porque se cometieron todo tipo de atrocidades en su nombre. Y Hamás, al fin y al cabo, nos guste o no, perturmens stort destrucción número. Pratt, esa pretensión existía. Pero lo que veo ahora, cuando leo declaración tras declaración de políticos israelíes de todo tipo, y no solo de Smotrich o Ben-Gvir, es que la política oficial, aunque no se declare abiertamente, parece haber pasado de un objetivo militar a una limpieza étnica pura, ya que la mayor parte de la población ha sido reducida a la ciudad de Gaza y algunos campos de refugiados en el centro de Gaza, mientras que todo el sur está siendo empujado hacia el oeste, hacia la franja de Al-Mawasi en la costa. ¿Cómo describirías lo que está haciendo Israel en Gaza en este momento? Sí, tu argumento es correcto. Eso ocurrió después del 2 de marzo, cuando cortaron toda la comida y la ayuda humanitaria. Bueno, no se puede, no hay justificación militar para eso. En ese sentido, si alguien todavía creía alguna de las mentiras que Israel difundía sobre intentar derrotar a Hamás o cosas por el estilo, quedó al descubierto. Quiero decir, no hay manera de justificarlo. Esto es la utilización del hambre como arma, que ahora ha alcanzado proporciones muy dramáticas. No solo hay personas muriendo de hambre, sino que los médicos no pueden trabajar porque no pueden comer. Los periodistas no pueden trabajar porque no hay comida. Están demasiado débiles. Así que no hay justificación militar para eso. Pero este es el último capítulo del genocidio. Es el último capítulo de todos los genocidios. Puedes preguntar a los 3 millones de indios que murieron en la hambruna de Bengala de 1943, o a los armenios, o a los Herero y Namaka en Namibia bajo ocupación alemana, o incluso en Srebrenica. Quiero decir, cortas el suministro de alimentos, eso es lo que se hace. En Bosnia, donde cubrí Srebrenica, este es el desenlace natural de todos los proyectos genocidas. Pero en ese momento sí, puedes decir que hay una justificación militar para ello. Y luego, por supuesto, utilizan de manera muy cínica y sádica paquetes de comida insignificantes como cebo para atraer a palestinos hambrientos y desnutridos hacia el sur, para ponerlos en campos de concentración rodeados. Tienen que ser sometidos a controles militares para poder entrar. Inicialmente, 600,000. Están hablando de meter allí a los 2 millones de personas. Y luego se quedarán sentados y pudriéndose hasta que Israel encuentre la manera de deportarlos. Y por supuesto, la desintegración de la sociedad civil. Eso siempre ha formado parte del plan, y por eso siempre han atacado a la policía, destruido todas las universidades, destruido la clase intelectual, atacado a periodistas, atacado a médicos y creado este tipo de infierno en la tierra. Todo eso está diseñado así. Así que sí,
En este punto del proyecto genocida, no se puede hacer un argumento militar para este tipo de medidas. Así que diría que después del 2 de marzo, los subterfugios que Israel utilizaba para enmascarar su genocidio se abandonaron. Pero Israel sabe muy bien que no habrá intervención. Estados Unidos seguirá suministrándolo. Creo que alrededor del 80% de todas las municiones provienen de Estados Unidos. Las dictaduras árabes, con la excepción de Yemen, Yemen es el único país que ha intentado de manera real detener el genocidio, pero la colaboración con Jordania, con Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes Unidos, se establece un puente terrestre. Yo estuve allí. Estuve en Jordania el verano pasado, viendo literalmente cientos de camiones cruzar el puente Rey Hussein hacia Israel para entregar sus verduras, suministros de consumo y todo lo demás que no llegaba con regularidad debido a la interrupción del transporte marítimo por parte de los yemeníes. Pero esto fue, ya sabes, un proyecto respaldado por los propios regímenes árabes. Así que, aparte de una intervención externa, en este momento la única respuesta moral, diría yo, sería coercitiva en el sentido de enviar barcos de la Marina turca y de otras marinas para romper el bloqueo e imponer una zona de exclusión aérea sobre Gaza. Eso es lo que ocurrió en el norte de Irak. Yo estuve allí, lo cubrí, cuando el régimen iraquí fue tras los kurdos con un potencial genocidio. Entonces las fuerzas iraquíes fueron empujadas por debajo del paralelo 38 y se estableció una zona de exclusión aérea. Eso es exactamente lo que debería hacerse con Gaza, pero no veo que vaya a suceder. Sí, no creo que Turquía vaya a enfrentarse a Israel. Quiero decir, ni siquiera se está enfrentando en Siria, de la que recientemente se convirtió en patrocinador. Es decir, Israel está acumulando cada vez más tierras y control del espacio aéreo. Y Turquía se lo está entregando de hecho, a pesar de que ha invertido en ese proyecto durante tanto tiempo en Siria. Decías que has estado escribiendo un nuevo libro sobre Gaza y que pudiste entrevistar a palestinos en Egipto. Si pudieras contarnos un poco sobre eso, darnos algunos adelantos sobre cuáles fueron tus hallazgos mientras hablabas con los palestinos. Así que tengo un libro que salió llamado Un genocidio anunciado, que intenta poner el genocidio en contexto. Recuerda, pasé muchísimos meses de mi vida en Gaza durante 7 años. De hecho, viví en Gaza. Así que es algo que conozco muy bien. Pero este libro es diferente. Lo estoy haciendo con un dibujante, Joe Sacco, que escribió Notas al pie en Gaza y Palestina. Y entrevistamos a palestinos de Gaza que están exiliados en Egipto y estamos usando sus voces para reconstruir lo que ocurrió sobre el terreno. No estamos entrevistando a ningún funcionario, ya sea palestino, israelí o de cualquier otro tipo. Esto es desde abajo, desde la base. Hicimos un reportaje para Harper's Magazine hace unas 2 décadas llamado Un diario de Gaza, donde vivimos en un campo de refugiados. Khan Yunis, por cierto, ha sido borrado, ya no existe. Vivíamos en el campo de refugiados y simplemente escribíamos día tras día cómo era la vida para los palestinos, incluyendo por supuesto ver a los niños siendo provocados por soldados israelíes en árabe. Sabes, yo escuchaba esas palabras en árabe que significan ven, ven, y luego empezaban a decir incluso palabrotas y cosas así. Y entonces los niños pequeños, estamos hablando de niños de 9, 10 años, cogían piedras y las lanzaban hacia el jeep blindado. Y los israelíes vieron que yo estaba allí. Los soldados israelíes salieron y les dispararon. En algunos casos los mataron y en otros los hirieron. Así que eso fue, no esperábamos verlo. Sucedió en uno de los días que estuvimos allí. Así que solo quería mostrar cómo era la vida sobre el terreno. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. La vida bajo el genocidio. Así que el primer capítulo se llama Primer Día y luego Huida. Y eso es lo que Joe está dibujando y eso es lo que yo estoy escribiendo, porque no queremos que esas historias se pierdan. Cualquier proyecto genocida trata de borrar
No solo borrar a un pueblo, sino borrar una cultura, borrar su historia, borrar sus relatos. Y eso es, ya sabes, estoy seguro de que vamos a perder mucho dinero con esto. Mi editorial, Simon & Schuster, me dijo que ni siquiera escribiera una propuesta. No quieren verla, no quieren lidiar con la controversia. Pero creo que ambos, Joe ha pasado mucho tiempo en Gaza, yo he pasado mucho tiempo en Gaza, y sentimos que es una especie de imperativo moral que al menos las historias que grabamos no se pierdan en la historia, que se conserven, que se archiven y que se publiquen. Estoy bastante seguro de que esto no es central en el libro que estás escribiendo, porque como dijiste, te interesa más captar el día a día de vivir bajo genocidio y limpieza étnica, y lo que significa registrar estas experiencias en las voces de quienes han logrado escapar. Pero tenía curiosidad. ¿Alguna vez les preguntaste por sus opiniones sobre las diferentes facciones políticas dentro de Gaza, especialmente Hamas y la Yihad Islámica, pero también la Autoridad Palestina, si es que tienen alguna relevancia? ¿Les preguntaste alguna vez qué piensan sobre estas organizaciones? Sí, por supuesto, es una mezcla. Quiero decir, entrevistamos a personas que apoyaban a Hamas, entrevistamos a personas que odiaban a Hamas. Todo el mundo odia a la Autoridad Palestina. Y eso es el tipo de... Bueno, en realidad es solo una fuerza policial colonial. Eso es lo que hace, completamente corrupta. Y quiero decir, tienes facciones armadas de la Autoridad Palestina uniéndose a los israelíes en ataques contra Jenin, es decir, contra la resistencia en Jenin. Así que sí, la Autoridad Palestina está completamente desacreditada. Hay mucha ira hacia Hamas. Hamas es muy... Y conocí bastante bien a uno de los cofundadores de Hamas, el Dr. Abdulaziz Rantisi. Y luego, después de que fue asesinado junto a su hijo en un coche, conocí a su sucesor, Nizar Rayan, que luego fue asesinado por Israel en su casa junto a toda su familia. Estuve en sus casas y los conocía. Yo lo veo como un movimiento de liberación nacional, pero está arraigado en una visión islámica fundamentalista del tipo de los hermanos musulmanes. Muchos palestinos laicos y por naturaleza, o al menos no son fundamentalistas. Por eso Hamas tendía a agruparse alrededor de las mezquitas. Era insular. Y creo que había una clara inquietud por el hecho de que Hamas pudiera refugiarse en túneles mientras la población era masacrada en la superficie. Eso fue algo que salió a la luz. Pero sí, entrevistamos a personas que probablemente eran miembros de Hamas o familiares suyos. No lo dijeron abiertamente, pero estoy bastante seguro de que tenían fuertes vínculos con Hamas. Y también entrevistamos a personas que simplemente odiaban a Hamas. Así que es una mezcla, lo cual es bueno porque todo irá en el libro. No escribimos propaganda, somos periodistas. Escribimos lo que oímos y lo que vemos. Hay un segmento legítimo o bastante significativo de la población palestina en Gaza que está bastante enfadada con Hamas. Quiero preguntarte un poco sobre Irán, dado que muchos de nosotros creemos que esto es solo una pausa temporal. Es difícil decir si resultará en una guerra o no, pero la escalada es definitivamente continua y probablemente seguirá durante mucho tiempo. El presidente Raisi ha concedido hoy una entrevista a Al Jazeera, diciendo que no van a dar marcha atrás en su programa nuclear y que están preparados para luchar contra Israel y, de forma indirecta, contra Estados Unidos, al que no mencionan, porque nadie quiere enfrentarse directamente con Estados Unidos. ¿Cuáles son tus opiniones sobre por qué Estados Unidos bombardeó los 3 sitios, Natanz, Isfahan y Fordo? ¿Y qué quiere Estados Unidos de Irán en esta etapa? No sé si Estados Unidos lo sabe. Israel quiere básicamente dejar a Irán incapacitado de la misma manera. Recuerda que Israel acaba de convertir Líbano en un estado fallido. Podemos remontarnos a los años 80. Así que hay campañas de bombardeos periódicas o esporádicas, incursiones y ataques en Líbano. Y de hecho, Israel está ahora mismo en el sur del Líbano y no van a retirarse. Prácticamente están a las puertas de Damasco.
tampoco van a retirarse de allí. Si sumas Gaza y probablemente Cisjordania, estás viendo la creación de ese sueño del gran Israel, el Israel expandido. Lo que quieren hacerle a Irán es lo que han hecho con Líbano, lo que han hecho con Siria, que es básicamente atacarlo periódicamente para mantenerlo incapacitado. Así que tras el intento de derrocar al régimen de Assad, viste cómo atacaron todo tipo de bases militares en Siria. Por supuesto, acabamos de ver cómo bombardearon el Ministerio de Defensa en Damasco por el conflicto con los drusos. Esa es la idea, por eso decapitaron a gran parte del liderazgo. Su sueño es un cambio de régimen, no creo que sea realista, pero claramente ese es su objetivo. Trump se sumó a este proyecto porque es un idiota fanfarrón y pudo decir que había destruido el proyecto nuclear. Pero sí, tienes razón, esto está lejos de haber terminado. Es un proceso. Es el tipo de proceso que quienes cubrimos Oriente Medio hemos visto a Israel llevar a cabo con países como Líbano durante décadas. Y quieren ampliar esa capacidad de atacar a voluntad a Irán para mantenerlo desestabilizado. Así que sí, tienes razón. Y por supuesto quiero decir, no destruyeron, aparentemente no lo hicieron. Puede que lo hayan retrasado, pero no destruyeron el programa de enriquecimiento. Quiero terminar preguntándote un poco sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia, porque si había alguna esperanza razonable sobre Trump, era en lo referente a Rusia. Quiero decir, mucha gente no la tenía, yo era muy escéptico al respecto, pero algunos lo decían. Sabíamos que Trump nunca iba a hacer nada respecto a Palestina. Trump nunca iba a hacer nada respecto a Irán. Y sus políticas internas eran horribles. Pero sí pensábamos que Trump sería sincero a la hora de revisar la enemistad entre Estados Unidos y Rusia. Y por extensión, pensaban que eso tendría un impacto positivo en Ucrania, porque en última instancia detendría la masacre de Ucrania, hacia la que se está encaminando. ¿Cuál es tu interpretación sobre lo que ocurrió con ese tipo de esperanza? En primer lugar, ¿compartías esa esperanza o qué pasó básicamente? Porque me parece que la ventana para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se ha cerrado. Sí, pero eso es por culpa de Putin, no por Trump. Quiero decir, Trump claramente admira a Putin. Putin es el tipo de modelo. Quiero decir, la diferencia entre una figura como Modi o una figura como Putin es que ellos son realmente inteligentes, lo que probablemente los hace más peligrosos, pero Trump es un bufón. Así que, pero esos, especialmente Putin, ya sabes, ese es el modelo. Él admira ese tipo de, ya sabes, gobierno de hombre fuerte, entre comillas. Pero Putin no estaba jugando el juego. Así que creo que las aspiraciones de Trump de construir una alianza con Putin y la guerra en Ucrania no eran falsas. Creo que lo decía en serio, pero a Putin no le importa porque está ganando la guerra. Quiero decir, en una guerra de desgaste, creo que todos los que hemos cubierto guerras entendíamos que no había manera a largo plazo de que Ucrania fuera a hacer retroceder a Rusia. Ahora han hecho sangrar a Rusia, sin duda, pero Rusia a sangrar y Ucrania no. Así que sí. Pero no. Creo que esas aspiraciones por parte de Trump eran reales. Así que eso probablemente significa que este conflicto continuará. Y probablemente ni siquiera sería justo llamarlo un conflicto congelado, porque es probable que Rusia siga expandiéndose cada vez más hacia Occidente. Lo que ellos llaman un colchón hacia Occidente probablemente se está ampliando. Quiero decir, podría detenerse en algún punto si la OTAN empieza a enviar más armas. Pero, ¿cuál crees que es el futuro de este conflicto? Sí, bueno, Ucrania siempre fue el colchón con Occidente, y por eso ya sabes, todos los líderes rusos desde Gorbachev dijeron, no amplíen la OTAN. Quiero decir, Rusia tiene un trauma histórico. Fueron invadidos 3 veces a través de Ucrania. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y si retrocedes, con Napoleón.
Así que ya sabes, la decisión de incorporar esencialmente a Ucrania en la OTAN fue percibida en todo el espectro político en Rusia como una amenaza, y lo entiendo. Y como el ataque a Irán, quiero decir, fue Trump quien rompió el acuerdo nuclear con Irán, que Irán estaba cumpliendo. Rusia pidió repetidamente que Ucrania, por ser un país grande, por compartir frontera con Rusia y por su experiencia histórica, no fuera incorporada a la OTAN. Y por supuesto, en 1989, cuando Alemania se reunificó, eso se hizo con el consentimiento de la Unión Soviética de Gorbachev. Yo estaba allí, lo cubrí. Estuve en la sala con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, y el secretario de Estado estadounidense, James Baker. Y esas promesas se hicieron a Gorbachev. No ampliaremos la OTAN más allá de las fronteras de una Alemania unificada. Y Estados Unidos, con el colapso de la Unión Soviética, inmediatamente sintió que Rusia era un estado débil, que no contaba y que crearían un mundo unipolar. Y por supuesto había miles de millones de dólares que ganar con la venta de armas a Polonia y Checoslovaquia, o ahora la República Checa y a todos los demás. Y lo ignoraron. Pero cualquiera que cubriera Europa del Este entendía que esto estaba provocando a Putin. No defiendo la invasión, pero de nuevo, fue completamente innecesaria. Y el gobierno ruso exigió repetidamente que la OTAN se detuviera. Quiero decir, ¿qué harían los Estados Unidos si, ya sabes, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, incorporara a México? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si China empezara a enviar sus buques de guerra arriba y abajo de la costa de California? Así que estas provocaciones que Estados Unidos lleva a cabo deliberadamente pasan un poco desapercibidas para el público estadounidense, pero nos empujan hacia una guerra innecesaria. La mayoría de las guerras son innecesarias, pero esta es una guerra innecesaria. Y ahora que Rusia está ganando, no está retrocediendo. Última pregunta. No lo tenía planeado, pero como hemos podido ajustar muy bien el tiempo de la entrevista, me pregunto si viste este debate de Jubilee con Mehdi Hasan. Pero quería destacar una cosa y preguntártelo. Hubo un momento en el que un tipo dijo, quiero una teocracia, y es una teocracia cristiana. Y eso sorprendió mucho a la gente fuera de Estados Unidos, dado lo descarado que fue con este fundamentalismo religioso, fascismo, llámalo como quieras. Y lo digo como indio que ha conocido a varios nacionalistas hindúes. Incluso ellos no son tan descarados como para decir, queremos una teocracia hindú. Quiero decir, siempre decían, necesitamos democracia, y así sucesivamente. Pero también tenemos que mantener a los musulmanes en su sitio. Pero esto fue extremadamente descarado. Escribiste un libro sobre el fundamentalismo cristiano. Me pregunto qué opinas sobre lo extendido que está este tipo de pensamiento en Estados Unidos. ¿Es algo marginal? ¿Esa persona representa algo extremadamente marginal y no deberíamos preocuparnos? ¿O es algo muy común dentro del núcleo nacionalista blanco? Bueno, ahora se ha normalizado. Antes estaba en los márgenes. Quiero decir, Trump no tiene otra ideología más que, ya sabes, acumular tanto dinero como pueda para él y su familia, lo cual por supuesto es clásico. Orbán hace lo mismo en Hungría. Pero ese vacío ideológico lo llena la derecha cristiana. Y yo, como graduado de un seminario, escribí un libro titulado Fascistas Americanos, la derecha cristiana y la guerra contra América, porque los veo como un movimiento fascista de la misma manera que el RSS y Modi lo son. Quiero decir, tienen sus orígenes. El RSS tiene sus orígenes, creo, en el fascismo italiano, si no recuerdo mal. Pero lo mismo ocurre con la derecha cristiana. Ellos ensalzan a Carl Schmitt, que fue el principal jurista legal del régimen nazi. Rosas Rushdoony, quien simpatizaba con los nazis, escribió una obra fundamental. Quiero decir, Clarence Thomas, el juez del Tribunal Supremo, la cita en su página web como uno de los libros más influyentes que ha leído.
Así que sí, el fascismo siempre se disfraza con ropajes nativos o indígenas. Por eso en la India se viste con telas hindúes y en Estados Unidos se disfraza de cristianismo. Pero sí, la derecha cristiana, o estos fascistas cristianos, desempeñaron un papel enorme en la formulación de las políticas del Proyecto 2025. Y por supuesto, uno de los objetivos es destruir el Departamento de Educación porque quieren vales del gobierno para crear supuestas escuelas cristianas. Así que sí, son una fuerza potente. Probablemente representan, calculo yo, una cuarta parte del país. Pero eso no importa. Se les ha otorgado todo tipo de cargos, especialmente en el Tribunal Supremo por parte de la administración Trump, y ellos proporcionarán la base ideológica, si se quiere, para el autoritarismo. Y Trump, ya sabes, quiero decir, no podrías encontrar a nadie que ejemplifique menos una vida cristiana que Trump. Pero Trump se convertirá en el vehículo. Ellos entran y rezan por él en el despacho oval. Así que sí, esa es una fuerza muy peligrosa y está en ascenso del sistema político estadounidense. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Chris. Gracias. Sí, gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros vídeos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.